Muchas gracias por permanecer en A Partir de Ahora. Guillermo Caram nos está exponiendo su punto de vista y sus recomendaciones luego de lo que ocurrió el pasado domingo 16 con la anulación de las elecciones. Entonces tú planteas que sea como una especie de segunda vuelta. Que esto sea visto como segunda vuelta de elecciones municipales. Tú recuerdas que a pesar de que se hacen las mismas intensidades de campaña, pero las dos veces o la vez que hemos tenido segunda vuelta electoral, que fundamentalmente fue en el año 96, como que en esa segunda vuelta no hubo el bullicio, el caravaneo, como que la ciudadanía entró en una etapa más reflexiva, y aunque hubo de todo un poco, pero no tanto como la primera vuelta. Yo creo que ahí, si hemos mencionado 3 recomendaciones para que la Junta tendría que aplicar, yo diría que los partidos tienen que poner de su parte. Debe haber entre ellos un acuerdo para que este proceso electoral sea más respetuoso con la ciudadanía, que a su vez le puede proporcionar más economía de costos a ellos. Por ejemplo, hay muchas actividades de los partidos políticos que yo me cuestiono den el resultado que ellos estén esperando. Por ejemplo, esas manifestaciones, esas reparticiones de dávidas, de esos espaguetadas y sancocho y en fin. Yo creo que debe ser una etapa más reflexiva, basándose más en los medios, incluso la Junta hacer uso de sus facultades constitucionales y legales de reglamentar los espacios de publicidad, que no se limitan a la publicidad de las empresas de publicidad del Estado, que la gente a veces cree, no, la Junta tiene facultad de reglamentar de que para que sean equitativas las elecciones, tiene que haber la misma proporcionalidad. Y como algunos son muy ricos, pero otros son muy pobres, la equidad va a llevar las cosas al nivel de los más pobres. Me parece que sería lo ideal. Debería abundar los debates, y eso los partidos políticos deben poner de su parte, porque realmente la población está traumatizada. La población dominicana, que la ciudadanía yo creo que ha dado un ejemplo, porque fíjate que no ha habido manifestaciones violentas excesivas, ¿no? Y esta decisión de la Junta de convocar las elecciones en un mes, en sentido general ha caído bien. Y la ciudadanía, yo no he oído esa exclamación contra volver a votar, ¿no? No, yo creo incluso que se despejó mucho el escenario, porque la gente tenía muchas preguntas. ¿Qué se va a hacer ahora? Si iban a hacer o si iban a hacer. Correcto. Entonces yo pienso que estas elecciones deben ser concebidas como una segunda vuelta de elecciones municipales. Para que se tomen más con una calma. A mí hay algo que me preocupa, Guillermo, no sé qué tú pensarás. Yo vi mucho entusiasmo en gente muy joven, incluso primeros votantes, a ir a votar, y también porque habían muchos muchachos y muchachas jóvenes como candidatos, con cosas muy novedosas, muy creativos. Pero ahora, con lo que ocurrió, también he notado, por lo menos en cierto entorno, que muchos están desencantados. Y yo les he dicho, no, tienen que acudir de nuevo, porque no se pudo, no fue algo que ustedes provocaron, ni creo que ni ningún candidato ocurrió. Y entonces no deben desanimarse por eso, porque eso les restaría brillo si baja mucho la votación. Y las elecciones municipales tienen esa tentación. Y en esta parecía que iba a votar mucha gente, según las mediciones. Sí. Pero la tónica predominante es si tú quieres, llámalo resignación. Bueno, hubo un fracaso de parte de la Junta Central Electoral. En otros países, alguien me decía en mis peñas políticas que tengo, que en un país más civilizado lo menos que podía esperarse era que partiera de ellos una renuncia. Aquí no renuncia nadie, eso es muy difícil. Ponerse a exigir la renuncia, hay que ver, e incluso saber si el proceso para escogerlo, porque los suplentes
no, alguien decía que los suplentes eran más partidistas que los titulares. No, es así. O sea, sería un error si se van los titulares, quizás quede peor la cosa. Claro, buscar nueva gente, comenzar el debate jurídico si tenía competencia la Junta para anular o no anular las elecciones, que si debía de ser una sentencia del Tribunal Superior Electoral, pero todo eso lleva tiempo y viene el plazo. Y entonces puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad. De hecho, ya habían algunos pensando en un escenario ideal de que por qué no aprovechamos y reformamos la Constitución. Que no dudes tú. Que no dudes tú, fíjate, yo sospecho que tú me vas a preguntar en algún momento qué opino del discurso del presidente Medina. Sí, ahora eso es plato fuerte ahorita. Pero yo te diría que fue un discurso en general conciliador, apropiado a las circunstancias, pero hubo dos expresiones que yo decía, pero esto tendrá su cocorícamo. ¿Cuáles son esas? Primero, él habló de las próximas 2 elecciones que faltan. No son 2, son 3. Bueno, porque él daba como sentado que esta sí iba a ser también. No sé. Digo, yo pido disculpas si este sentido de paranoia que a veces invade a lo que hemos vivido mucho, muchos procesos, a quienes nos han sorprendido con fórmulas y decisiones inesperadas, temerarias. Bueno, esa fue la primera. Y la segunda, en un momento él llamó a los poderes del Estado, bueno, pero no es a los poderes del Estado, es a la Junta Central Electoral, porque poderes del Estado es el Congreso. Exacto, Congreso, entonces, justicia. Cuidado si él está pensando en alguna travesura, por ejemplo, que la he escrito y él ha dado testimonio de que está en eso, porque, por ejemplo, el mismo día que, acuérdate, mi disgusto con mi partido, con el Partido Reformista, cuando el 22 de julio tenemos una reunión, se suspende por un discurso de Danilo Medina, donde anuncia que no buscará la repostulación presidencial, pero a las 36 horas el propio Partido Reformista plantea la rehabilitación de Danilo, que implica una reforma constitucional. Hipólito también hizo algo. Y luego Hipólito Mejía le apoyó algunos 10 puntos, algo así. Bueno, o sea que no hay evidencia de que esa idea se ha abandonado. ¿Tú piensas que queda bueno, ahí? pero no nos vayamos muy lejos. Está flotando eso por ahí. Pero el senador Calderón acaba de dar recientemente una declaración de que la reunificación de elecciones es una solución. El magistrado Subero Isa. Sí, aunque vamos a decir a favor de el señor Subero Isa, que él dice, él retomó cosas que él había dicho hace mucho. Que él decía que eso iba a resultar más traumático a la larga. Pero hay cosas Quizá mucha gente entiende que no es oportuno que él lo diga ahora. Por supuesto que no es oportuno y sobre todo no entiendo cómo a veces los dominicanos estamos afectados por algunos rasgos. Por ejemplo, bueno, queríamos ser los más automatizados del mundo, a veces somos muy esnovistas, muy cursileros, muy comparones, como tú quieras llamarlo, pero hacemos gala de una dominación tecnológica que no está por lo menos suficientemente permeado en todas las instancias. Y de la misma forma también nos vanagloriamos de que tenemos un ritmo de crecimiento muy dinámico, que estamos aumentando los niveles de desarrollo humano, pero si estamos en términos de progreso, como hablan mucho los PLDistas, que el progreso, que tenemos un país con tantas veces más grande que cuando... Ellos dicen que ellos han hecho un país que es 3 veces más grande que ellos claro, pero es así. Todos son así porque la población crece, la economía crece. Entonces, ¿cómo es posible que si nos vanagloriamos de ser un país en crecimiento y en desarrollo, no podamos no podamos llevar aparejado el desarrollo institucional? ¿Cuántos países del mundo tienen elecciones separadas? La mayoría. A cada rato tú ves que hay... Mira, ahora mismo acaba de suceder unas elecciones separadas en Alemania que provocó
una crisis política que llevó a la Merkel a renunciar, porque el Partido Demócrata Cristiano se alió con los nazis. Entonces, y eso fue por unas elecciones separadas que se celebraron hace 3 semanas. Entonces, si somos tan, si nos vanagloriamos tanto de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo, ¿por qué rechazar aquello que es parte consustancial del desarrollo, que es una participación política más equilibrada, menos influyente, por ejemplo, de los poderes centrales con relación a los poderes locales? Entonces, ¿por qué sacar eso a colación ahora? Porque hay muchas cosas que son válidas en un clima de sosiego, pero nosotros no estamos en crisis política, estamos en el preludio de una crisis política, estamos en una subcrisis electoral. ¿Y por qué digo subcrisis? Porque en el fondo lo que hay es una crisis por la imposición del sistema automatizado. Despojada la ecuación del sistema automatizado, el sistema electoral dominicano ha funcionado. ¿Cuántas elecciones hemos tenido después del año 66 que mal que bien han dado resultados? Bueno, ha habido problemas después, pero se ha votado, se ha contado, se ha discrepado en los conteos. Esa discrepancia en los conteos. Pero se ha buscado salida con acuerdos que se han hecho. Esa discrepancia en los conteos se ha subsanado con salidas políticas inteligentísimas, creativas, pero en base a una humildad. Por ejemplo, un líder como Balaguer, cedo a las presiones, frase de él, cedo a las presiones, no se aferra que yo gané por 10 o 5.000 votos con relación a Peña Gómez. En fin, siempre hubo salidas políticas que permitieron, pero ahora ni se votó, ni se contó, ni se votó, que es el agravamiento. Oye, siendo un país en progreso, ¿dónde está el progreso? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el desarrollo? ¿O es que el desarrollo nada más es económico, no es social, no es político, no es institucional, no es desarrollo humano que hace que la gente sea más participativa? Sobre todo en una sociedad que hoy por los medios tecnológicos es endémicamente participativa. Porque, bueno, tú podías controlar las informaciones hace 10, 15, 20 años, pero tú no controlas informaciones ahora. No, eso es imposible. Bueno, a todo esto, ¿tú piensas que debe darse algún tipo, si no un pacto, algún avenimiento básicamente político, claro, para encaminar este proceso? Claro, tú tienes que ser una solución política más que legal, como ha sucedido siempre cuando hay crisis política, cuando se avecina una crisis política. Las soluciones son políticas más que legal, leguyescas y más que procedimentales. ¿Y quién podría, digamos, sería que los propios partidos se autoconvoquen y convoquen al resto de la sociedad? Porque no tenemos como un árbitro así que tú puedes decir que ese convoque o que ese diga, señora, vamos a sentarnos. Por eso pienso en las instancias internacionales. Nosotros tenemos una comisión de la OEA que yo mismo tuve mi reserva con algunas declaraciones que ellos emitieron, en que enfatizaban mucho que ellos no venían aquí para no hacer lo que la gente creía que iba a hacer, pero que finalmente están haciéndolo. Pero como esa comisión está aquí, está presidida por una persona que, bueno, tiene ascendencia internacional, viene de una familia de presidentes en Chile, a cuyo padre conocí y traté, porque fue de los arquitectos de la democracia cristiana latinoamericana. Fue en cierta forma formador de muchas generaciones de jóvenes de entonces, entre los cuales me encuentro. Es una persona que parece que tiene respeto de sí mismo y que no se va a prestar a componendas o a malas soluciones. No, y no tendría nada que buscar en una cosa así. ¿Para qué? Yo no lo dejaría ir. Yo no sé de qué medio y qué compromisos personales, pero la tenemos ahí. Y si es posible buscar un par de personas más, pero pienso en la Unión Europea también. Pienso en instituciones nacionales. Yo creo que participación ciudadana, por ejemplo, puede tener una participación activa.
porque tiene sistema. Bueno, los partidos que en la tarde de este martes hicieron una solicitud a la Junta, dijeron que quieren que se incluya en cualquier tipo de conversación abierta a participación, porque ellos entienden que tiene un aval aquí ya. Claro, entonces ya tú tienes tres instancias, tú tienes la OEA, tú tienes la Unión Europea, que tenemos un embajador para toda la Unión, tienes a la participación ciudadana, bueno, o se quedan tres, o pones cinco, buscando quizás alguna representación de las iglesias, pero que sea institucional. Sí, que no sea... Ya las iglesias, incluso las no católicas, tienen su concilio, tienen sus asociaciones. Porque fíjate, hablando un término de filosofía y de ideología, una de las características de... Tú me presentaste como social cristiano. Sí, lo eres. ¿Ah? Lo soy. O sea, el socialcristianismo cree en el pluralismo social. O sea, ¿qué significa el pluralismo social? Bueno, que las organizaciones tienen la sociedad tiene sus organizaciones que elige ellos mismos sus representantes. Pero la tónica PLDista no es esa, ellos son estatizantes. Cuando a cada rato tú ves que hay un decreto que dice fulano de tal en representación, ellos escogen las representaciones. Entonces, a veces creo que eso nos ha invadido a todos y nosotros comenzamos a nombrar a fulano de tal en representación de la iglesia, no, que sea la iglesia que elija ella misma. Claro, no es el caso, por ejemplo, de coger la OEA, que ya tiene el presidente de la comisión, la Unión Europea, que tiene su embajador, Participación Ciudadana, que tiene su propio régimen, pero que sean las organizaciones, la sociedad, la que escoja cuáles son sus representantes, porque lamentablemente los tentáculos gubernamentales han llegado muy lejos en esta sociedad. Y no solamente hay tentáculos que han llegado a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, a las empresas privadas. No, está contaminada por la estatización PLDista todas las instancias de la sociedad. Y este es un momento en que quien debe responder es la sociedad, que debe tener una participación más activa y militante. Estas elecciones, que ahora serán el 15 de marzo, muchos se refirieron, actores del mundo político, analistas, de que, y se dio una especie de debate en su momento de si iban a ser determinantes para las elecciones presidenciales, sobre todo, o si no iban a significar mucho, no iban a tener mucho peso. Pero ahora pienso yo que tienen más valor, no solo por lo que políticamente y en el favor del público puedan representar las elecciones que serán en marzo, sino que también se hagan, que tan transparentes sean, tan confiables. Eso sí pudiera determinar lo que ocurre en mayo. Sí. Yo creo que las elecciones per se no van a ser determinantes de mayo. Lo que sí puede ser determinante es lo que pasó el domingo. Eso digo, que ahora desde el punto de vista de cómo se organicen y qué tan bien queden. No solamente eso, sino la sensación de que, volviendo a Diosdado Cabello, de que quien almó perpero fue el que estaba perdiendo, que era el gobierno. Yo me río porque... Entonces, ahora, yo sí quiero aprovechar Diosdado esta sabe pregunta. mucho de esas cosas, tú oyes. Él sabe mucho de eso. Él sabe de eso, claro. Claro. Yo sí quiero aprovechar esa pregunta tuya para traer otro componente. Tú recuerdas que se analizó por mucho tiempo. El propio presidente de la Junta llegó a decir que estas elecciones eran complejas. Aquí mismo tú y yo lo analizamos. Todos los ingredientes nuevos que hubo. Ley electoral, ley de partido, nuevas unidades administrativas, porque hay cientos y tantos de distritos municipales. Y hay una parte que no se ha mencionado, el papel de que debió nombrarse un procurador adjunto para asuntos electorales, no se nombró. Claro. Se supone que hay unos fiscales que prepararon. Claro. Entonces, la eliminación de los arrastres. Parcial, de manera parcial. El voto preferencial en los regidores. O sea, yo diría que la sociedad dominicana se está caracterizando por ese afán de ser más papista que el Papa, de ser más
moderna que la realidad, de ser más progresista, se está caracterizando por proliferar las manifestaciones hasta el punto de que le están complicando. Y parte de estas complicaciones viene de ahí, pero también los partidos políticos tienen su responsabilidad porque esos pactos tan confusos que concertaron, yo creo que tiende a confundir el electorado. Pero es que casi no le dejaron otro camino, porque si tú tienes una ley que dice que tú para participar tienes que, para que se te quede la representación intacta, obtener cierto porcentaje y cierta cantidad de puestos. Un partido pequeño, debutante, es difícil que se lance solo. Sí. Bueno, casi lo obligaron a eso. Quizás así como hablamos de la simplificación del sistema tributario, habría que simplificar con la ley, porque la ley es enmarañada. Claro, pero eso no se puede seguir tolerando. Me parece que, por ejemplo, yo en un momento llegué a hacer esa propuesta, obligar a que todos los partidos fueran en la primera vuelta de mayo con su candidato propio. Y así saber... En la presidencial. En las presidenciales. Sí. Entonces, y así saber si vale la pena seguir o no, porque no es posible que sigamos teniendo una cantidad enorme de partidos que vivan a expensas de los partidos mayoritarios, que son cada vez menos. Bien, vamos a una pausa. Cuando volvamos, yo creo que tú expliques eso más, porque hay un debate con eso. Hay quienes dicen, bueno, pero entonces será como una especie de exclusividad de quien tenga la posibilidad de tener un gran partido. Y los partidos grandes en un momento fueron pequeños. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Don Guillermo Carán. Bueno, eso se ha discutido de si es saludable para un sistema que se precie de democrático, que en aras de la participación cualquiera pueda formar un partido y tengamos decenas de pequeños partidos, que eso hace más complejo incluso unas elecciones, pero al mismo tiempo otros dicen, pero no, es que no se les puede excluir porque sean pequeños ahora, porque el PLD comenzó pequeñito y hoy es el partido más grande, por ejemplo. Sí, pero tú puedes tener ciertos planes, ciertos márgenes, cierto calendario, pero aquí hay partidos que siempre han sido pequeños. Dice un amigo mío que aquí se habla de emergentes, pero dice, son revejíos porque nunca crecen. Claro, entonces tú puedes permitir, bueno, un partido también puede ir aliado a la primera, a la segunda, pero aquí hay partidos que están diseñados, autodiseñados. Para vivir de la alianza. Para vivir aliados, y eso incluso complica. Mira, ahora mismo, cuando venía, que trataba de la grabación, de oír las declaraciones de Orlando Jorge Mera con relación al planteamiento que le van a hacer a la Junta Central Electoral. El grupo de partido de oposición. Pero en la presentación, como venía en el celular, a veces la audiencia no es buena, a veces llegué, hay un tapón, no puedo poner la atención, pero en la presentación de todos los que están ahí representados, perdí el hilo. O sea, de tanto que había. Entonces, si tú vas a una reunión como la que hace la Junta Central Electoral con todos los partidos, es decenas y a veces tomar decisiones importantes requiere grupos pequeños de personas que más o menos tengan la habilidad y la representatividad necesaria. Pero cuando hay partidos que viven acostumbrados a ser aliados, llega un momento que tú no sabes qué representa y a quiénes representa. Pero es que es difícil eso, Guillermo. Por ejemplo, el Partido Reformista, que gobernó tantas veces, hoy es pequeño. Así y el PRD, que eran los dos gigantes. Eran los dos gigantes aquí en la política, están pequeños hoy. Sí, no, y el PLD se está empequeñeciendo. Pero todavía le queda, porque está en el poder. Bueno, mientras tenga en el gobierno le queda. Si se aplica rigurosamente ese rasero que tú propones, fácilmente el Partido Reformista y el PRD habría que borrarlos. Bueno, ¿quién nos manda a actuar políticamente mal? Es una sanción que tenemos que recibir y reconstruir el partido, porque los partidos son organizaciones que son como las personas, aprendamos de la biología
biología. Ahora, hay una cosa que a mí me confunde de parte de la Junta. ¿Cuál es el criterio para reconocer un partido y permitirle participar? Porque he visto algunas organizaciones que son prácticamente una sigla y una o dos personas. Y hay otros, por ejemplo, está Patria para Todos, que ahí hay gente muy seria, yo conozco. Ese es un partido que surgió de unos médicos sobre todo, médicos muy comprometidos con su vocación. Y ellos han trabajado muchísimo tiempo, son gente seria, muy dedicada, tienen sus locales. Y ellos se le han negado insistentemente el reconocimiento. Yo digo, pero eso tienen más mérito Bueno, que muchísimos más. quizás es aplicable que no hacen tanta bulla, no hacen tanta reperpero, porque de repente hay muchos partidos que no representan nada, ni tienen a quién representar, pero hablan muy duro, hablan muy fuerte. Bueno, quizá esta gente como tienen que trabajar tanto, que son Exacto. no le da tiempo para hacer ruido, ellos así trabajan en el territorio. Bueno, entonces yo creo que eso tiene que ser regulado. Y precisamente disposiciones como esta, por ejemplo, como obligar a todos los partidos a que vayan en una primera vuelta solo para saber qué tienen, pero es que ahora no pueden saber lo que tienen. Aquí hay elecciones que hay partidos que de repente han ganado 100,000 votos y tú ni siquiera conoces dos dirigentes de esos partidos. Y después quedan de estar aliando a uno grande, sacan 1,000. Bueno, exacto. Eso es un fenómeno inexplicable. Aquí hubo un partido que una vez los reformistas diputados votaron a través de ellos por el candidato que querían para que no se dieran cuenta que estaban votando por un candidato contrario a la línea del partido. Entonces, no puede ser la transparencia. Hablamos mucho de transparencia, pero la transparencia del sistema político requiere que se sepa bien qué representa cada partido. Ahora, para regular eso, Guillermo, habría que tomar la ya de por sí casi destartalada ley de partido, porque ha sido atacada y ha habido muchos fallos, quitando un párrafo, el otro. Luego que pase todo esto, los partidos tienen que ponerse de acuerdo con los legisladores y hacer una nueva ley de partidos. Ya Bueno, más despacio. yo no quisiera llegar hasta ahí porque... Pero es que... Pero más que todo, yo creo que vuelvo a las actitudes. Comencé con las actitudes de la Junta Central Electoral, ahora voy a las actitudes de la Junta Central Electoral y de los partidos. A mí me parece que hay una actitud que predomina en ese populismo partidario, porque eso es lo que es un populismo partidario, porque tú realmente te sientas al lado, un partido que tiene 1,000,000 de votos, se sienta al lado de uno que no se sabe si tiene 10,000, pero a lo mejor ese que tiene 10,000 habla más duro que el que tiene 1,000,000, y eso dificulta la toma de decisiones. Tú tienes que tener algún sistema, algún rasgo con que tú equilibrar los niveles de participación y racionalizar los niveles de participación. Entonces, así como a veces uno oye a los criticando la sentencia porque se está aplicando un populismo jurídico, porque hay un populismo estatal, un populismo social, que hay un clientelismo que emana del gobierno utilizando los recursos públicos para garantizar militancia y votación. La cultura del populismo y del clientelismo ha permeado y ha llegado a los partidos y ha llegado a unos extremos que no se puede mantener. Vamos a otro tema. ¿Por qué tú decidiste apoyar la propuesta de Luis Abinader? Bueno, yo entiendo en primer lugar que el proceso de selección, de apoyo a Leonel Fernández fue un proceso precipitado. De parte de tu partido. Del Partido Reformista. No consultado, no debidamente consultado ni aireado. Entiendo que debió... ¿No se decidió en una votación interna eso? Bueno, en 36 horas de nuevo. El número 36 como que parece ser el número... Son ágiles, ¿verdad? en días, entiendo, cuando habíamos sido los aliados naturales del PRM en las elecciones del 16. Y le fue bien a los reformistas en esas elecciones. Claro, además yo trato en lo posible de ser coherente. Yo he procurado mi coherencia en toda mi vida política. Fui socialcristiano hasta que el socialcristianismo se fusionó
con el Partido Reformista. Pero eso es un pensamiento, eso no se deja, no se abandona. No, claro, pero estuve en el Partido Social Cristiano, me refiero, Sí. hasta comenzando a simpatizar con Balaguer desde antes de que el partido fusionara con el se reformista. fusionó. Incluso participé a nivel técnico en los gobiernos de los 12 años, siendo vicepresidente del partido. Que cuando a mí me proponen, a Balaguer pregunta, ¿y quién es ese? Y ese muchacho. Ese es un dirigente social cristiano. Y la respuesta de Balaguer es, bueno, si es social cristiano está bien. Cuando yo supe eso, yo comencé a ver a Balaguer con otra perspectiva, otra dimensión. Pero es porque ustedes no eran PRDistas. Bueno, pero esos son el aprovechamiento de las circunstancias. Sí. Bueno, cuando el partido se fusiona con el Partido Social Cristiano, bueno, yo paso a ser reformista. En el año 12 yo apoyé a Hipólito Mejía y a Luis Abinader. En el año 16 apoyé a Luis Abinader. Entonces, si mi partido desarrolla un proceso interno que no solamente se manifieste en el apoyo final a Leonel Fernández, sino en una serie de ambivalencias que lo precedieron, entre los cuales te he citado lo del 22 de julio, Sí. la propuesta de una rehabilitación de Danilo Medina, la reforma de la Constitución. Entonces yo digo, yo no puedo estar dando esos bandazos, esos vaivenes. Incluso las expectativas que había en Luis Abinader era que el Partido Reformista lo apoyara igual que como lo apoyó en el 16. Y de repente esos votos sorpresivos. Entonces hubo una serie de detalles, por ejemplo, reuniones internas. Yo participaba por el Partido Reformista en esta iniciativa de la coalición democrática. De repente, 12 horas antes, cambiaban de rumbo, cambiaban de línea. Yo creo que hablamos en algún momento que uno se debe darse a respetar. Yo me respeto mucho y exijo respeto y me doy a respetar. Entonces no me sentía cómodo y para ser coherente yo creo que mi decisión de apoyar a Luis Abinader es lo que marcaba la situación, y además de que hay vínculos generacionales, familiares, de amistad de muchos años. Bueno, somos de origen libanés los dos. Ajá, también. Eso pesa mucho. Y todo eso, y creo que la renovación del sistema político dominicano se vería muy fortalecido con un triunfo de Luis en la campaña del... ¿Y su propuesta, sus líneas programáticas de gobierno, cómo tú las ves? ¿Cómo? ¿Cómo yo la veo? Sí. Bueno, ahí, por supuesto, incluso en una ocasión compartimos un programa de televisión juntos. Llegamos a ser socios juntos. A veces discrepábamos en términos sustanciales, en problemas sustanciales, gasto público, endeudamiento. Y yo recuerdo que en una ocasión yo le decía, bueno, tú no puedes negar que tienes tu origen socialdemócrata y yo mi origen social cristiano. Pero yo creo que el pluralismo que se impone ahora, las exigencias para hacer un buen gobierno, sea cual sea el gobierno ahora, requiere el respeto de las ideas, porque se necesita que ese pluralismo se manifieste en un consenso entre todas las fuerzas activas, bien intencionadas y que no tengan manchas en el ejercicio relacionado con la pulcritud del manejo del gasto público y de los recursos públicos. Bien, muchas gracias, Guillermo. Bueno, gracias a ti. Que me encantó que viniera y que aceptara sentarte ahí, que tú no Gracias. querías al principio. Estas cosas los amigos no saben. Muchas gracias. Y a ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.